Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición más de 24 horas aquí por el Sistema Nacional de Televisión. Y literalmente el Ministerio de Salud Pública está tocando fondo porque cada vez son más exiguos los recursos para seguir financiando la ley de gasto cero a los pacientes con COVID-19. Nosotros todavía tenemos carpetas de febrero, ya fueron aprobadas, pero todavía no fueron pagadas, ¿verdad? Nosotros necesitamos 20 millones de dólares por mes, entonces hablamos a partir del mes siguiente hasta final de año aproximadamente. Va a llegar un momento que si nos pagan vamos a tener que empezar a reducir las camas disponibles para el ministerio. Y si quiebra un sanatorio privado, el sistema de salud pierde camas en un momento donde necesita muchas más de las que tiene y eso va a agravar nuestra crisis. Este año vamos a aguantar. Algún día no van a tener que pagar. Así que fuerza para todos. Y además, esta noche en 24 horas, cuestionada investigación. Siguen las quejas contra la Fiscalía después de su actuar en el caso de Analía. Muchos afirman que no la buscaron. Ellos se centraron más en el muchacho. En la versión que daba el hermano. La versión que daba el hermano, ¿verdad? Cuando eso también llamó la atención aquella vez por el suelo removido. Ella fue asesinada. Ella no estaba desaparecida, ella fue asesinada. Lastimosamente se tardó en encontrar, pero ella fue una mujer asesinada. Una lesión contusa en el hombro izquierdo y una lesión contusa que abarca gran parte del cráneo, que se tradujo con una hemorragia cerebral. Accedió voluntariamente a venir y nos indicó en la zona donde él cavó ese pozo. Vamos rápidamente al desarrollo de la primera información y por supuesto hace referencia a la inseguridad de cada día. Unos 120 millones de guaraníes fueron robados de una estación de servicios, esto en Paraguarí. Y fíjense atentamente el accionar de los delincuentes. El asalto a la estación de servicios del emblema Petropar, situado sobre las calles Colón de la ciudad de Paraguarí, ocurrió en el momento exacto en que el administrador Rubén Tillería salía con destino a una entidad bancaria a realizar el depósito del dinero, producto de la recaudación del día, 119.900.000 guaraníes. El atraco se produjo en la zona de los playeros. Los autores, dos sujetos a bordo de una motocicleta que le agarraron de la campera, por lo cual perdió el equilibrio cayendo lentamente al suelo. Llegó repentinamente una motocicleta con dos ocupantes y empezó ahí a ver forcejeo y también arma de fuego en mano empezó a quitarle vamos a decirle, la mochila que contenía el dinero y se mandaron a mudar hasta que desaparecieron, por lo que ellos llamaron al 911 y también a la comisaría y nos hicimos presentes. Hasta ahora estamos en esa investigación. Aparentemente sabían el horario en que se iban a movilizar. Aparentemente manejaba bien el movimiento porque justo en ese interín, vamos a decirle a una hora indicada, hay un protocolo de manejo de dinero que ellos tienen en cuenta. Entonces justo ahí al tratar vamos a decirle, de disponer como para ir a depositar dinero, llegaron repentinamente los motocicletas con... ¿No hicieron disparos? No llegaron a hacer disparos, pero sí le intimidaron porque había también playeros ahí que estaban trabajando y ellos trataban de ayudarle, pero ya que tenían armas de fuego, más bien lo que hicieron es que se echaron al piso, ¿verdad? Porque pensando que le iban a disparar. En las imágenes de circuito cerrado se nota como uno de los playeros aparentemente va como a ayudar al administrador, pero luego decide arrojarse al piso.
Los propietarios del sitio prefirieron no dar declaraciones del atraco, pues refirieron que la empresa ya ha sufrido varios hechos similares con cierto patrón preocupante, por lo cual confían en personal de investigaciones departamental para esclarecer el caso. Vamos a contarles acerca de un incendio ocurrido esta tarde en el barrio San Vicente porque ardió casi completamente un local comercial de esta zona de nuestra capital. El lugar tuvo que ser evacuado para así evitar víctimas. Parte de un autoservice ardió en llamas. El fuego consumió prácticamente toda el área de la caja. Afortunadamente, tanto sus propietarios como los clientes evacuaron el área siniestrada, así como los ocupantes del edificio ubicado sobre las calles Teniente Alcorta y Campo Vía del barrio San Vicente de Asunción. Bomberos evitaron que las llamas se extendieran y controlaron el incendio en cuestión de minutos. Aparentemente, una sobrecarga eléctrica produjo el siniestro. Estamos hablando con el propietario que tenía muchos artefactos conectados en el sector. ¿Personas, inhalación de humo, heridos? Sí, una de las personas estuvo cerca del lugar, inhaló humo, pero bueno, no era de gravedad, tuvimos que sacarle del lugar. Ya fue llevado a un sanatorio para que pueda hacer una oxinoterapia. Teniendo en cuenta que se trata de un edificio, ¿riesgo en la estructura o el fuego no fue tal como para presumir eso? No, descartamos que la estructura esté comprometida, no hubo mucha carga calórica como para que pueda afectar la estructura. ¿Objetos inflamables como aerosoles, alguna garrafita que pueda haber por ahí? Bueno, en el sector no había garrafa ni nada de aerosol, lo más que teníamos más material de oficina y productos cercanías al lugar que por radiación fueron afectados. Mucho papel lo que vamos a observar y también material plástico. Eso es lo que más se ve. ¿Cuántas dotaciones? ¿El fuego fue tal que en momentos pudo causar cierta conmoción? Bueno, en primer lugar llegaron la 20ª compañía número 4 para la primera llamada que tuvimos. Se solicitó apoyo pues no sabemos cuál sería la magnitud hasta que no ingresemos, ¿verdad? Se solicitó el apoyo a la cual se hizo presencia en la primera compañía Bomba Asunción, la tercera Sajonia y la quinta Lambaré. La estructura no sufrió mayores daños, por lo que no existe un riesgo de derrumbe. Y tenemos que empezar a hablar del caso de Analía Rodas, esta mujer de 34 años cuyo cuerpo fue encontrado 6 meses después de su desaparición en el patio de la casa, en el patio posterior. En este sentido, existen muchos cuestionamientos en contra del Ministerio Público, sobre todo por un trabajo displicente, no solamente en este caso, sino en varios otros. El trágico final de Analía Rodas generó de nuevo una serie de cuestionamientos de la ciudadanía al trabajo de la Fiscalía a partir de la denuncia de su desaparición que se formuló el 7 de diciembre del año pasado por parte de otra hermana. En enero pasado, la fiscal Cintia Torres, encargada del caso inicialmente, estaba de vacaciones durante la feria. Dispuso que un funcionario de su unidad se constituya en la vivienda de Analía. Se hizo una inspección no muy minuciosa que se registran en estas imágenes. Llamativamente, las fotografías de entonces ya mostraban la existencia del mismo montículo de tierra en el fondo de la casa, con rastros de que allí se había quemado algo. Al final nuestro trabajo fue casi nulo porque no hicimos la excavación, ¿verdad? Ellos se centraron más en el muchacho. En la versión que daba el hermano. La versión que daba el hermano, ¿verdad? Cuando eso. Y el segundo era donde también llamó la atención aquella vez, por el suelo removido y la cantidad de basura que había y un colchón quemado. Pero cuando eso nosotros a modo de comentario hicimos entre nosotros, ¿verdad? ¿Qué podía hacer? Pero como no teníamos orden también no podíamos nosotros hacer nada, ¿verdad? Sin embargo, esto no despertó sospechas en los intervinientes. Recién, una vez que a la fiscal Laura Ábalos se sumó su colega Gladys González este sábado último y ante el reclamo de la familia debido a la inacción investigativa, se coordinó un trabajo más técnico con agentes policiales de la unidad antisecuestro. Se procedió a un allanamiento exhaustivo del inmueble, luego de la limpieza, remoción de malezas, escombros y con algunas excavaciones casi superficiales, se comprobó que el cuerpo de Analía Rodas
Rodas estaba allí y siempre estuvo ahí, bajo ese mismo montículo de tierra y maleza quemada. Para Ábalos se trató de una causa compleja, mientras para González ni siquiera se contaba con el producto químico para buscar vestigios de sangre en la vivienda. Esta es una causa muy compleja, sí, pero es una causa compleja. ¿Pero por qué va a ser compleja, doctora, si acá prácticamente se tropezaron con el cuerpo? O sea, ¿estaba a la vista? No estaba a la vista. Hoy recién realizaron la prueba con el luminol, doctora. Sí, hoy se realizó con luminol. En el interior. La parte de afuera no sirve. ¿Algún indicio con la prueba de luminol? No. El tema del luminol tenemos que ser también bastante claro que no contamos en la institución por el tema de la pandemia, ninguna institución policial ni el Ministerio Público contamos con luminol. O sea que a veces trabajó con otras técnicas que trajeron la gente criminalística y con eso encontramos algunas cosas. No sabía luminol, doctora, se usó. Y le estoy informando que a mí nos creo que no hay, que ahí la fiscalía se venció. O sea que para el Ministerio Público se hizo conforme la investigación. Sí, porque hay que entender una cosa. Ella fue asesinada. Ella no estaba desaparecida, ella fue asesinada. Lastimosamente se tardó en encontrar, pero ella fue una mujer asesinada. Gladys González tuvo que admitir que recién esta vez se hizo el trabajo que correspondía hacer desde un primer momento y que sacó a la luz un caso trágico de fratricidio. La de hoy fue más profunda, es más, tuvimos que solicitar al intendente de esta jurisdicción para que envíen cuadrilla, porque era un lugar bastante boscoso, con mucha suciedad, mucha basura, y allí es que encontramos, es más, refirió uno de los bomberos que en el lugar donde encontramos había en ese momento un somier que estaba quemado. Lo que no pudo determinar y no sabemos, salvo que hablemos con el funcionario, si ese colchón estaba antes, o los familiares pueden referir, si ese colchón estaba antes del hecho, antes del 27, estaba ya allí quemado o él utilizó ese colchón para ese efecto. Desinterés, negligencia, falta de rigor técnico en la labor investigativa son los cuestionamientos expuestos por la ciudadanía. Bueno, mucha atención en este caso porque lo nuevo es que la Fiscalía finalmente presentó una imputación contra el hermano de la víctima por feminicidio. Además, se obtuvo mediante una importante nueva confesión, se produjo una serie de pruebas que permitieron hacer más diligencias. Hoy en la morgue judicial se confirmó que lastimosamente los restos encontrados en este lugar corresponden a la joven Analía. Finalmente, los resultados de la necropsia confirmaron que el cuerpo encontrado en la vivienda de San Antonio es de Analía Rodas, desaparecida desde el mes de noviembre del año 2020. Según el médico forense, Analía habría muerto como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza. A través de las características odontológicas y de las señas particulares, me estoy refiriendo específicamente a tatuajes, tenemos perfectamente identificado el cuerpo que corresponde a la desaparecida. Eso es en primera instancia una de las primeras interrogantes que teníamos. Hemos encontrado lesiones, específicamente lesión contusa, una lesión contusa en el hombro izquierdo y una lesión contusa que abarca gran parte del cráneo, que se tradujo con una hemorragia cerebral. Lo cual fue la causa de muerte. Es decir, la causa de muerte es un traumatismo cráneoencefálico. No hemos encontrado ni en las ropas ni en las partes conservadas de piel signos de heridas por arma blanca ni arma de fuego. Tampoco se ha encontrado ni en la piel ni en la bolsa improvisada hecha de una sábana ningún vestigio de quemadura. Y la data de muerte, nosotros podemos hablar de un mínimo, no de un máximo, ¿no? Para que se produzca la adiposira a este grado, estamos hablando de un mínimo de 5 meses. Pero esto creemos que se produjo el enterramiento inmediatamente producida la muerte. Mientras tanto, la policía y la fiscalía siguen trabajando en la obtención de nuevas evidencias para contrastarlas con las tantas versiones dadas hasta el momento por Fernando Rodas sobre las supuestas circunstancias del crimen. Si bien el detenido se negó a declarar en la fiscalía,
En sede policial habría hecho de manera extraoficial una nueva confesión que derivó en nuevos procedimientos. Contó dónde realmente ocultó el celular de Analía, que fue clave para el hallazgo de su cuerpo. Se encontró el resto del celular, ahora se está buscando también lo que serían los documentos. Que tener en cuenta que probablemente el objeto fue quemado y para el efecto se cavó un pocito nuevamente, no muy lejos de donde se encontraba el cadáver. ¿El teléfono celular estaba en el mismo sector donde ella fue enterrada? Es en el mismo sector, pero no en la misma fosa. ¿Fernando habría confesado esto nuevamente? Es una información preliminar que él mismo le manifestó a los policías del puesto policial número 9 acá de la ciudad de San Antonio, donde él guarda reclusión. ¿Dónde enterró el aparato celular? Él, a modo de colaboración, vino con nosotros, accedió voluntariamente a venir y nos indicó en la zona donde él cavó ese pozo. ¿Sobre los documentos que menciona él, que quemó? Que estaba conjuntamente con los celulares, por eso justamente seguimos trabajando a ver si encontramos algo más. ¿Los documentos son...? Según refiere, fue el mismo día del hecho. ¿Fue el 27. Okay. ¿Y qué dice con respecto a la forma en que habría ocurrido esto? Porque descartándose ya el uso de un arma de fuego. Bueno, él constantemente está cambiando su versión. No podemos tomar eso como algo como vinculante ni como para descartar, ¿verdad? Hay que ir analizando conforme a los elementos también que se están desarrollando en este momento, ya en las informaciones que se están desarrollando en la morgue judicial, ¿verdad? 7 meses después y en medio a una cuestionada investigación, el crimen de Analía finalmente se aproxima a su resolución. Todo mediante la información de la telefonía que permitió conocer la última ubicación geográfica de su celular. Diligencia que fue realizada hace apenas 2 semanas por agentes antisecuestros de la Policía Nacional. Ante todos estos elementos, finalmente el Ministerio Público decidió imputar a Fernando Rodas. COVID gasto cero está hoy, dicen, en saldo rojo. Por esta razón, autoridades sanitarias, legisladores y representantes de sanatorios privados conversaron sobre la altísima demanda exigente. El sector empresarial ya advirtió que el Estado contrajo millonarias deudas en el marco de esta ley, que si no se pagan podrían significar el corte de este servicio. Los fondos para atender a pacientes con coronavirus en hospitales y sanatorios privados se están acabando. Sobre este punto se realizó una reunión y según referentes del sector empresarial, existe una deuda multimillonaria por parte del Ministerio de Salud, por lo cual en los próximos meses, de no cumplir con ese compromiso, incluso se podría cortar el servicio. Nosotros todavía tenemos carpetas que ya fueron aprobadas de febrero. Algunas, la mayoría de marzo y por sobre todo las de abril todavía ya fueron aprobadas, pero todavía no fueron pagadas. A los proveedores tenemos contrato en la mayoría de pagarles a 3 meses, entonces ese tiempo está venciendo y ya no, está siendo subsidiado por la empresa. Va a llegar un momento que si no pagan vamos a tener que empezar a reducir las camas disponibles para el ministerio. Si se entorpece, por así decirlo, los procesos, si es que se retrasan estos pagos. Aún más, ¿verdad? Porque nosotros tenemos compromiso con los proveedores, ¿verdad? Que nos de insumos y de medicina, ¿verdad? Este año vamos a aguantar. Algún día no van a tener que pagar. Así que fuerza para todos. Diferentes aspectos deberán ser analizados y corregidos para mejorar la relación entre el Estado y los sanatorios privados. Una vez más, los gastos socioambientales de las entidades binacionales aparecen como una alternativa para utilizar el dinero en ese concepto para atender a pacientes que luchan por sus vidas. Disminuyendo la burocracia y facilitando el acceso del ciudadano para poder acogerse a esta ley y que se le cura de forma integral todo su tratamiento para el COVID, tanto en las salas comunes como en la terapia intensiva. Por otro lado, es buscando disminuir también la burocracia, facilitando la velocidad de pago desde el Estado a los sanatorios, porque si eso no se da en una velocidad inferior, puede tener graves consecuencias económicas para los sanatorios privados. Y si quiebra un sanatorio privado, el sistema de salud pierde camas en un momento donde necesita muchas más de las que tiene y eso va a agravar nuestra crisis. Nosotros necesitamos 20 millones de dólares por mes, entonces hablamos a partir del mes siguiente hasta final de año aproximadamente. Pero
eso todavía tiene que ser ajustado. Entonces yo prefiero dejarle esa conversación específicamente o ese dato específicamente al área financiera. Pero hoy nuestra estimación dentro de la dirección de terapia es 20 millones de dólares por mes. Y en ese caso, esos fondos, según el proyecto, era costado con un remanente del fondo de emergencia. Fondo de emergencia más fondos de las binacionales. Así el tema fondo de emergencia ya no hay. No, nosotros tenemos todo comprometido en diversas licitaciones y compras que estamos haciendo. ¿Cuándo vamos a tener las suficientes vacunas para que un porcentaje importante de nuestra población esté vacunado? Cuando suceda eso, va a disminuir de manera muy importante el estrés del sistema sanitario, puesto que van a caer dramáticamente el número de internados en terapia intensiva, el número de internados en salas comunes. La próxima semana esta comisión mantendrá una reunión con el ministro de Hacienda, así como con los directores de las entidades binacionales para buscar una solución a esta crítica situación. Y el viernes pasado fue detenido un joven como presunto integrante de una peligrosa banda de delincuentes. Sin embargo, hoy sus familiares están exhibiendo grabaciones de circuito cerrado que demuestran que al momento del asalto que le atribuyen estaba en otro lugar y que incluso estaba en otras actividades. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aníbal, a todo el equipo de 24 horas. Y para contextualizar este caso, vamos a remontarnos al 18 de mayo, cuando ocurría este millonario asalto en perjuicio de una estación de servicios en Fernando de la Mora. En ese entonces, y fíjense en estas imágenes de circuito cerrado, presten mucha atención. La manera en que actúa este hombre, eran entre dos y él solo ingresó, se llevó la mochila que contenía 130 millones de guaraníes. En prosecución a este hecho se realizó un allanamiento el pasado 11 de junio, el viernes, para ser más preciso. Allí se realizó un allanamiento en la ciudad de Luque, en el cuarto barrio, donde detuvieron a 2 personas. En este caso vamos a citar a las 2 personas detenidas, quienes están hasta el momento ahora en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional. Gerardo Álvarez Danilchuk y Ricardo Gabriel Aranda Cáceres. A este último es que se le atribuye la autoría de este hecho. Pero ¿qué dicen los familiares con relación a este episodio de robo agravado que supuestamente él participó del hecho? Pero exhibieron imágenes de circuito cerrado del día que ocurrió, 18 de mayo, a las 8:22 de la mañana aproximadamente fue que ocurrió el asalto, y se ven las imágenes de circuito cerrado que él estaba en su departamento en el barrio 3 de Mayo de la ciudad de Luque. Se ve ahí 19:30 aproximadamente de el horario de la cámara de circuito cerrado se encuentra mal, y es por eso que aparece 19:30. ¿Por qué digo esto? Porque también se puede dimensionar esto a través de las imágenes de circuito cerrado que aparece en el estacionamiento, ya que da en plena luz del día y aparece 19:30 horas, y esto denota de que fue en ese preciso momento de que él salía, iba a llevar a su esposa, a su hijo, en este caso a la casa de la madre, y posteriormente él se trasladaba al gimnasio. Y fíjense, vamos a hacer una comparativa para que tengan en cuenta de qué es lo que están denunciando los familiares. El momento en que él sale de su departamento, también el momento en que entra en el gimnasio, y también en la otra pantalla vamos a tener lo que es el momento del robo. Él es de una contextura física más importante, esta persona, como se lo puede observar en las imágenes de circuito cerrado. Esta persona tiene una contextura física grande, y a la persona que ingresa en la estación de servicio no se lo nota con una contextura física importante, como es este hombre a quien les indican como autor y responsable de este hecho. Y eso es lo que denuncian los familiares en este caso, que él estaba en todo momento con la familia, con la esposa, con el hijo, Raúl, y también fue al gimnasio. Sí, te escucho, Aníbal. Haciendo una comparación, como dijiste, entre el asaltante que ingresa a la tienda de conveniencia de la estación de servicio y el joven que ingresa al gimnasio, se nota perfectamente que el delincuente tiene un estado físico un poco más atlético. Exactamente. Y además, si de repente él era el responsable, cómo tranquilamente pudo ir a un gimnasio, de repente hacer las actividades que a él se lo ve
haciendo en este caso en las imágenes de circuito cerrado, y coincide el horario y también la fecha, porque uno puede dudar de repente si solo se veía del departamento, pero después viendo el estacionamiento del departamento se ve que es plena luz del día, y ahí se contextualiza que era en la mañana. 19:30 está en el horario del circuito cerrado, pero eso es 7:30 en realidad. Estaba mal el horario de las imágenes de circuito cerrado. Y para también entender qué es lo que plantea la familia y también el abogado, escuchemos al defensor de este hombre. La rutina de ese día fue que a las 7:28 de la mañana salen del departamento donde vivía con su señora, ¿verdad? Le lleva acompañado de su hijo a su señora en el lugar de trabajo, ¿verdad? La señora trabaja en la cooperativa. Ahí se ve también el momento en que él sale con su vehículo. Como ustedes podrán corroborar, efectivamente el circuito cerrado capta el momento en que sale también con su vehículo, ¿verdad? Le lleva a la esposa en su lugar de trabajo, él vuelve otra vez al departamento donde vivía con su señora, siendo las 8:18. Es evidentemente que en las imágenes que se puede captar también que era a plena luz del día. ¿Y la hora del asalto? La hora del asalto fue, según referencia el informe policial que tengo a mano en la carpeta fiscal, fue que el autor del hecho del asalto entró a las 8:17 de la mañana. Completando el hecho a las 8:20 de ese mismo día, de la mañana. Y evidentemente mi cliente, mi defendido, las horas que indica y la comisión del hecho punible, estando a una distancia de 20 kilómetros, no pudo haber sido un supuesto autor, al menos de un hecho tan grave. Con alguna persona en particular empezaba a trabajar como custodio. Esa misma semana fue contratado en forma particular. Por eso él tenía el arma respectiva, ¿verdad? Bueno, lo que decía en este caso el abogado defensor en este caso estamos hablando de Ricardo Gabriel Aranda, de 31 años. Él se encuentra en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, ya tiene orden de remisión en Tacumbú. El día del allanamiento a él se le encontró 2 armas que él dice que tiene, en este caso, la documentación de estas armas, y que él tenía esto porque se dedicaba como custodio personal, y es por eso que tenía en su poder estas 2 armas que fueron incautadas al momento del procedimiento. A continuación vamos a escuchar también a más familiares con relación a este episodio. Fue muy violento, vino con armas, golpeó la puerta, se abre hacia afuera, ellos golpean hacia adentro. En ese lapso se levanta mi marido y le dice, ¿quién es? ¿Qué pasa? Y abran, mano arriba, nos dice. Luego entra con el arma y empieza a golpear la otra puerta que está cerrado, y le digo, ¿qué pasa, mi hijo? ¿Por qué así? Le dije, espérate, voy a abrir. Salga de acá, señora, me dice. No, yo le voy a abrir. Le abrí la puerta, acá no está nadie. ¿A quién le busca? ¿Por qué esto? Le dije. Me dice, le estamos buscando a tu hijo. ¿A cuál de mi hijo? No me dice el nombre. ¿A cuál de mi hijo, por favor? Decime, le dije. Y me dice, salga de acá, le estamos buscando. Y empieza con el arma a abrir la puerta. Cuando se fueron la piecita del otro hermano, estaba mi hijo Ricardo. Yo iba a entrar ahí, me saca de mi brazo el policía, me dice, por favor, sal afuera, me dice. Me echó de la pieza, le dije, yo tengo que preguntarle a mi hijo, ¿qué pasa acá? Me tengo derecho, le dije. Salga, por favor, esto es un procedimiento. Y me sacó de la pieza. Bueno, la mamá es la que habla con relación al procedimiento que ocurrió el viernes pasado, 11 de junio. Él vivía en un departamento en el barrio 3 de Mayo de la ciudad de Luque. ¿Y por qué se hizo el procedimiento en la casa de la madre, en el 4º barrio de la ciudad de Luque? Porque él ya residía y finalizó su contrato en el departamento en que él vivía en el 31 de mayo y tuvo que venir a vivir con su esposa, en este caso en la casa de la madre. Y es por eso que fue el procedimiento en ese lugar, en el 4º barrio de la ciudad de Luque. A continuación también vamos a escuchar a la esposa Damila Oviedo. Sí, te escucho, Aníbal. No, antes de ir a la siguiente nota, la consulta es la siguiente. Además de este video de circuito cerrado, al momento del asalto, ¿qué otro elemento, según el abogado defensor del detenido, tiene la policía? Según el abogado, es una fuente humana quien dio la pista acerca
de que él es el autor, en este caso, de este hecho de robo agravado, y es por eso que llegaron mediante estas imágenes de circuito cerrado y una fuente humana a este allanamiento. Ya, perfecto. Ahora sí, escuchamos la nota con la esposa. Queremos desmentir este circo. Él estaba conmigo ese día. Él se fue a llevarme, como pueden ver en el video, en el circuito de donde vivíamos nosotros, que estábamos saliendo 8 menos 10 del edificio. Me dejó, de la mañana. Me dejó a mi trabajo. Pueden ver que salimos con mi hijo, él y yo, ¿verdad? Y pueden ver también el horario, ¿verdad? Y nada, después se fue, o sea, él estaba también con nosotros ese día, y tipo las 8 menos 10, o sea, 8:20 por ahí, él vuelve otra vez al edificio. También tenemos todo registrado en la cámara y nada, tenemos todo para demostrar, para que se haga justicia realmente. Ricardo Gabriel Aranda Cáceres, de 31 años, ahora se encuentra en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, ya con orden de remisión a la penitenciaría de Tacumbú. En este caso, el abogado y la familia pide que se revea el caso, pide al Ministerio Público para que pueda ver y tener en cuenta estos videos de circuito cerrado que ellos tienen, para que pueda de esa manera él salir nuevamente. Él tiene antecedente por un hecho de homicidio doloso en grado de tentativa, pero ya fue sobreseído de la causa, según el abogado defensor de este hombre, Aníbal. Sí, señor, y recordar nomás, Raúl, y para ir cerrando este contacto, un resumen completo. Carlos Acuña es el fiscal de la ciudad de Fernando La Mora, quien tiene la causa a su cargo, y para saber qué otros elementos tiene en contra de esta persona, hay que consultarle, obviamente, y repetir esto. Tenía homicidio doloso en grado de tentativa, le modificaron, tiene sobreseimiento provisional y le modificaron a lesión grave. Exactamente, esa es la calificación que tiene ahora el hombre, y ya cuenta con un sobreseimiento de ese caso, y vamos a ver qué determina el fiscal con relación si tiene o no en cuenta estas pruebas antes de que sea remitido a la penitenciaría de Tacumbú. Bueno, gracias, Raúl. Y decirnos, para cerrar este contacto, decir también a la audiencia que, de acuerdo al abogado defensor, va a solicitar una serie de informes, por sobre todo a los integrantes del gimnasio, para que justamente testifiquen que al momento del asalto el hombre estaba en ese lugar, en el gimnasio. Bueno, mucha atención con esto, porque según jefes médicos, autoridades médicas, vamos a tener otra gran sorpresa este fin de semana con el nuevo rango de edad que va a habilitar el Ministerio de Salud. Pero mientras esperamos, esto también se analiza habilitar más vacunatorios. Hoy se habilitó uno en el local de un shopping entre Fernando de la Mora y San Lorenzo. Se va a utilizar este amplio estacionamiento para recibir a 3 carriles de automovilistas que van a llegar solamente hasta aquí en la modalidad de autovac. Asimismo, se prevé la apertura de otros, aunque ¿saben qué dice la gente en este momento? En los shoppings no se deben abrir tanto, sino en mercados municipales y otros centros de concurrencia en donde no pueda llegar la gente que no tenga vehículo o forma de movilizarse. Vamos a escuchar lo que señalaba al respecto el jefe de la Dirección Sanitaria de Central. Vamos a estar habilitando 3 autovac en la fecha, que tiene una capacidad para 600 personas. En promedio va a estar abierto de 7:30 a 16:30 horas. Y bueno, muy contento de brindar un nuevo lugar para que la gente venga a vacunarse, más todavía en un lugar emblemático dentro del departamento central, como es el shopping, ¿verdad? Para que la gente pueda venir. Va a estar habilitado de lunes a viernes en ese horario de 7:30 y 16:30, y los días sábado y domingo también van a estar habilitados inicialmente de 7:30 a 12:30, ¿verdad? Inicialmente vamos a hacer solo autovac, ¿verdad? No te quiero decir que no vamos a hacer peatonal, porque estamos pensando, y el shopping nos va a brindar en días más. Vamos a hacer tipo un carrito de golf, donde la gente que no pueda tener vehículo también se acerque, entonces se suba al carrito,
llega hasta este lugar y también es vacunado. O sea, vamos a tratar de facilitar todo lo posible y, por qué no decirlo, en un tiempo más adelante podamos habilitar también carpas para que la gente pueda venir de forma peatonal. San Lorenzo, básicamente por día, con los 2 vacunatorios habilitados, vacuna 800 a 900 personas. Esto nos ayudaría a descomprimir bastante porque hay que manejar también un escenario que se va a dar dentro de poco, que es la segunda dosis de las vacunas recibidas, ¿verdad? Eso es un escenario que tenemos que ir viviendo, ¿verdad? Muy contentos de que la gente reciba la primera dosis, pero justamente para que la gente no se mezcle entre primera y segunda es lo que estamos viendo ya, planificando la habilitación de más vacunatorios en los diferentes distritos. Bueno, un tema muy importante, ¿de qué depende que se baje el rango de edad y de que se habiliten nuevos vacunatorios a lo largo de todo el país? Depende obviamente de que tengamos vacunas. Y mucho se habla acerca de qué se va a hacer con esta carga tan importante que llegó el domingo, donación de México. Por un lado, voces oficiales dicen que bueno, se va a guardar para las segundas dosis y por otro lado también se analiza utilizar esto para seguir fortaleciendo esto que llamamos la nueva estrategia de vacunación masiva, que les vamos a mostrar en la siguiente placa. ¿Y cuál es el objetivo de esta estrategia de vacunación? Llegar a inmunizar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, con una sola dosis de cualquier tipo de vacuna, dice Vigilancia de la Salud, no lo decimos nosotros, dice el propio Ministerio de Salud, que se llega a una inmunidad del 50%. Es un porcentaje bastante aceptable para que una gran cantidad de población ya esté con algún grado de protección. ¿Qué pasa con las segundas dosis que se aplican? Con las segundas dosis se tiende a aumentar este 50% a 80, a 90 incluso, y a que dure más tiempo la inmunidad. Por eso, así como se hizo en Inglaterra y otros países en donde tienen un modelo de vacunación bastante bueno y aplaudido, es esto, la aplicación masiva con primeras dosis a la mayor cantidad de población. La protección que se ofrece con las primeras dosis es de 50% y con las segundas llega a 65, 80, 90%. Ojo, aclaramos también que este 50% se obtiene con un rango prudencial. No es que se obtiene ya al momento de la vacunación, sino obviamente cuando lo que nos inyectan empieza a hacer efecto, a generar anticuerpos en nuestro organismo. Así que es muy importante también tener en cuenta de qué se va a hacer con esta nueva carga que llegó el domingo pasado. Se van a guardar para las segundas dosis, teniendo en cuenta que AstraZeneca puede tener un rango de espera de hasta 3 meses, o se va a utilizar para ampliar el rango de edad y finalmente habilitar a los mayores de 50 o incluso otro tipo de edad para este fin de semana. La respuesta la vamos a tener el viernes cuando se haga el nuevo anuncio de la baja en el rango de edad. Y precisamente les vamos a contar también qué es lo que está pasando en el mundo cuando se alcanza un porcentaje aceptable y bastante exitoso de la vacunación. Esto ocurría en Israel. Así reaccionaron los niños cuando se les comunicó que finalmente dentro del aula ya no va a ser necesario utilizar mascarillas, tapabocas, incluso mantener la distancia. Las autoridades de Israel anunciaron este martes el fin de la obligación de usar mascarilla en espacios cerrados, si bien se mantiene en pie su uso en algunas excepciones, entre ellas el personal de hospital, también los centros de salud y algunos turistas que no se hayan vacunado contra el COVID-19. La tasa de positividad en el país se sitúa en el 0.1%. Ayer, ¿saben cuántos nuevos casos se registraron en Israel? Solamente 25 nuevos pacientes con COVID-19. Más de 5.1 millones de personas, de una población total de 9.3, han sido inoculadas con ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19 y también se comenzó a inmunizar recientemente a adolescentes de entre 12 y 15 años. Esto también se replica en territorio estadounidense porque les mostramos también lo que ocurre en Nueva York, en donde se anuncia un relajo completo y el levantamiento de todas las restricciones impuestas por el COVID-19. Y ahí estamos viendo cómo ya se está manejando algunos bares, algunos sitios públicos. El estado de Nueva York levantará la mayoría de las restricciones impuestas para contener la propagación del coronavirus, ya que el 70% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna, informaron las autoridades este martes. Quedan suspendidas también las normas sobre distanciamiento físico o las que exigían a los negocios limitar su clientela y mantener a la gente con una separación de por lo menos 2 metros. Algunas normas siguen en vigencia, por ejemplo, ponerse la mascarilla en escuelas, trenes,
subterráneos, teatros grandes, refugios de desamparados, hospitales, hogares de ancianos y también prisiones. O sea, se dan cuenta que a mayor cantidad de gente que es inmunizada contra el COVID-19, con un gran porcentaje de la población que ya recibió por lo menos una dosis, estamos viendo como resultado este tipo de medidas. Relajamiento oficialmente de parte de las autoridades, también un centro hospitalario o un sistema de salud mucho más relajado y menos estresado, como señalaba recién el doctor Silva, y además otras medidas que en definitiva van a ser como beneficiosas para todos. Reactivación de la economía y también volver a los abrazos que tanto se están postergando. Mientras esperamos la nueva vacunación, el nuevo rango de edad, toda esta semana va a continuar la vacunación a mayores de 55 años cumplidos o por cumplir según terminación del número de cédula. También se insta a todas las embarazadas a agendarse en los centros de vacunación para proceder a recibir las dosis tan esperadas contra el COVID-19. Son las 19:40, hacemos una breve pausa, enseguida. Bueno, las estafas y las extorsiones por teléfono siguen en auge, principalmente en el este del país. Esta es una estructura que fue desbaratada por la policía, que realizó un gran operativo que permitió desmantelar a gente vinculada desde las cárceles, con guardiacárceles y familiares de estos reclusos. Tenemos un completo reporte de qué manera esta estructura operaba, estafaba y también a través de las amenazas extorsionaba a la gente en el este del país. El Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, llevó adelante el operativo YTPK, mediante el cual se desbarató una red de extorsión que operaba desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en un esquema en conjunto entre los reos y guardiacárceles. Recibimos esta denuncia el 13 de mayo del año 2021 de parte de un colono brasileño, que su nombre vamos a tener en reserva, quien comunicó al Departamento de Antisecuestro que él venía siendo extorsionado y con las amenazas de ser secuestrado, y si no cumplía con las exigencias de estas personas, supuestamente iban a matarle a su hijo. Él es un ciudadano brasileño de la ciudad de San Alberto, y a partir de ahí comenzaron las investigaciones ya hace un mes, de donde se han reunido indicios de que estarían participando o son partícipes del hecho punible 4 internos de la Penitenciaría de Ciudad del Este, también 2 guardias en forma primaria y personas civiles que retiraban el dinero y posteriormente le hacían llegar la suma de dinero dentro de la penitenciaría. Ya existen 9 detenidos con relación al caso, entre ellos guardiacárceles y familiares de reclusos. En total, 3 locales comerciales y 2 viviendas particulares fueron allanadas por el Departamento Antisecuestros y el Ministerio Público. En los establecimientos, aparentemente se depositaba el dinero, producto de la extorsión. Hay mucha evidencia, principalmente evidencias digitales, tecnológicas, que vamos a someter a peritaje oportunamente. No se descarta más detenciones con relación al caso, mientras la policía ya se encuentra abocada en analizar las evidencias a fin de esclarecer el hecho. Y los puentes siguen dando mucho que hablar. Ahora, pobladores de Curuguatú están sumamente preocupados por el posible derrumbe de un sistema de alcantarillado que recientemente fue construido. Todo esto atribuyen a la corrupción imperante en la zona. Dirigentes de la comunidad de Araujo Cue
distante a unos 25 kilómetros del centro de Curuguatú, denunciaron una obra mal hecha que en cualquier momento podría derrumbarse, al igual que el puente caído días atrás en San Pedro. Miembros de la Comisión Pro Asfalto de la mencionada colonia ligaron directamente con la corrupción a la deficiente construcción y acusaron a los responsables de supuestamente vender los materiales. Luego de interés formalmente la obra ruta hoy ya popular ya saco a ver con cantidad ya hombre se va oye ya po ahí paita ya hoy más o menos esa ni a falta ya po pa hoy más o menos esa irá ver la situación la pecheite ver la corrupción generalizada o vende pago y que la por la hierro y tanto vende que oye ya po ahí pago tuvo a cantar ya y ramo teterei japea pepa un ese ya oye cama y peligroso o arriesgar varias vidas de cuando pepe más para hoy a las que vean allá por corrupción con pesa dos leña de vamos con niñas de va que llego allá es justamente ya sabía ya semana me voy con esta partido la hoja hasta pues lo mitad por una comunidad pero como ahí la inambi porque a veces tiene trabajo y nada muy anhelado por todo, o sea, pues gente ahora puede luchar 2 días manifestación con se llama tiene con trabajo ya era faltado en nuestra comunidad. Esa moingo pues voy con tiene tu volar celular, me toca me lleva ten. How je carga PBTV ya ho apalendo. Porque tú a cualquier momento pasa mío, mijo. Estamos con cargamento y con un apuntalas y lando ahí está yo se no apuntalamos ahí. Por su parte, el ingeniero Carlos Oviedo, responsable de la empresa constructora CIPSA, dijo que ya se comunicó con la gente del Ministerio de Obras Públicas sobre este tema y que acudieron rápidamente a colocar puntales metálicos. Aseguró que no está en peligro de derrumbarse y que se iniciarán los trabajos de reparación inmediatamente. 17 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. Hace un par de horas estábamos cerca de los 20. Comienza el frío a fresco y una advertencia que ya hizo la Dirección de Meteorología en su página web acerca del ingreso a partir de esta tarde-noche de un frente frío polar. Incluso hay un fuerte viento en el sector sur a esta hora, lo que nos permite ver de qué manera estas plantas están bailoteando. Bueno, ya la tenemos. Está con nosotros en vivo y en directo desde la Dirección de Meteorología para compartir detalles sobre esta, repetimos, advertencia que hace la Dirección de Meteorología. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un saludo también para los compañeros y los televidentes. Y sin duda alguna, seguramente los amantes del frío están muy contentos con esta noticia. Ya lo anunciaba, ya lo anticipaba la Dirección de Meteorología para que también la ciudadanía se prepare. Podemos observar cómo el cielo está ya nubladito, hay un viento bastante fuerte ya a estas horas, viento sur realmente, y bueno, ya venían advirtiendo de que íbamos a tener un descenso importante en distintos puntos del país, lo que hace también que la gente se vaya preparando, que vaya sacando un poco los abrigos, que bueno, por sobre todo, ¿verdad?, a tomar las precauciones, porque también este cambio de clima, este cambio de temperatura hace que también sea propicio a las enfermedades respiratorias. Nosotros estamos ahora con Oyuki Jara para que nos comentes cómo se va a presentar. Estamos viendo ya también que hablamos de un descenso importante, Oyuki. ¿Cuánto más o menos, cuántos días más o menos vamos a tener este frío polar que ya anunciaba también desde la Dirección de Meteorología? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Bueno, sí, ahora mismo ya estamos teniendo influencia, ya estamos comiendo el sector sur con 17 grados de temperatura actualmente. Ya para lo que es mañana tendríamos una mínima de 12 grados y una máxima de 16. Ya a partir del día jueves es donde vamos a sentir más lo que es el frío, ¿verdad? Por la sensación térmica que vamos a tener, ya que entre el jueves hasta por lo menos el día sábado estamos previendo lluvia, ¿verdad? Entonces, en la mínima, la amplitud térmica no va a ser demasiada. Vamos a tener una mínima en torno a los 11 grados y una máxima en torno a los 14 grados para el día jueves. Y como ven, ya no es mucha la diferencia entre lo que es la mínima y la máxima. Sí. Aparte, con las lluvias que vamos a estar teniendo ese día, va a hacer que se sienta aún más el frío, ¿verdad? Frío, claro. Así es.
Y estamos viendo que al menos para el domingo recién esperamos que las condiciones mejoren en cuanto a las lluvias al menos. Así es, si bien vamos a amanecer todavía con un ambiente bastante frío, 8 grados de mínima, ahora ya vamos a tener ya en una máxima un poco más elevada y ya con baja probabilidad de lluvia a partir del domingo. Ya con buen tiempo desde el domingo, ¿verdad? ¿Y qué información ustedes manejan de repente, por ejemplo, de las temperaturas que vamos a tener hacia el sur del país, donde sabemos que también se siente bastante este frío? Así es, por lo menos hasta donde vemos, ¿verdad? Vamos a tener mínimo en torno a los 6, 8 grados ya para lo que es el centro-sur, con lluvias ya a partir de lo que es el día jueves también, y que se extienda hasta por lo menos el día sábado, ¿verdad? Cabe recalcar que entre los que el jueves y el viernes, hasta por lo menos el sábado, se va a sentir más el frío, ¿verdad? Debido a las lluvias. Y hay que tener en cuenta también, Carlos, compañeros, que ya vamos a iniciar con el invierno. De hecho, que sabemos que nuestro invierno no es muy frío o no suele ser muy frío de repente, pero ya se viene anticipando en estos días ya la llegada del invierno. Así es, ya por lo menos con esto ya va a ser una entrada, ¿verdad? Sí. Para lo que va a ser. Bueno, ya hasta ahora por lo menos, según lo que ustedes también pueden pronosticar, hasta el sábado, hasta el domingo tenemos ya más o menos cómo se va a ir presentando el tiempo actualmente. En esos días, mejor dicho. Así es, entre el jueves y el sábado entonces vamos a estar teniendo ambientes fríos, con lluvias. Las mismas no serían de gran envergadura, va a ser de manera muy dispersa y en forma de llovizna, ¿verdad? Y ya para lo que es el día sábado sí podríamos tener unas lluvias más copiosas y el domingo ya con buen tiempo. ¿No se puede todavía adelantar si es que ya sube la temperatura para la semana que viene? Aún no, pero por lo menos hasta el día lunes con baja probabilidad de lluvia, domingo y lunes al menos, ¿verdad? Luego, siempre esas mínimas bastante frías. Sí, así es. Exacto. Bueno, estamos viendo, mira, Carlos, por ejemplo, ya para el día miércoles mínima de 12, para el día jueves una mínima de 11, para el día viernes mínima de 10 y para el sábado una mínima de 9. Para el domingo, el día de las elecciones, una mínima de 8 grados, así que vamos a tener amaneceres muy fríos ya. Para las personas que se levantan muy temprano va a costar creo que un poquito y por supuesto también esto se va a mantener, no va a subir demasiado. Estamos hablando de que para el domingo, por ejemplo, tenemos la máxima más alta hasta ahora, que es de 18 grados, pero siempre vamos a estar entre 14, 16. Esas serían las temperaturas que vamos a tener esta semana. Y por supuesto, esto va prácticamente para todo el territorio nacional, Oyuki. No hay un lugar en donde se podría decir que vamos a tener una temperatura, no sé, pasando los 20. Así es, para todo el país realmente no vamos a tener temperaturas máximas superiores a los 20 hasta por lo menos el día sábado, ¿verdad? Lo que va a ser el sur sí podríamos tener mínimas más bajas de lo que vamos a tener aquí. Claro. Las mínimas estarían en el orden de los 6, 8 grados. Sí. Alejandra. Y bueno. Sí, Carlos, estoy viendo acá, principalmente, bueno, desde el jueves cuando viene con una lluvia, que eso hace también que el frío se sienta más, pero veo acá vientos del sector sur con mínimas entre 10 a 9 grados. Preguntale a Yuki si esta temperatura, sumado a vientos del sector sur, hace que la sensación esté por debajo. Si va a estar por debajo, se registra 9, pero se siente 5 por el viento del sector sur. Claro, vamos a trasladar esta consulta también porque están comentando también justamente lo que estamos observando, vientos del sur y hablamos con temperaturas de entre 10 a 14 grados, según lo que indica para el viernes, por ejemplo. Evidentemente esto sumado también a este viento sur hace que la sensación térmica sea mucho menor, Oyuki. Así es, como ya les había comentado, entre lo que es jueves y sábado se va a sentir más lo que es el frío porque vamos a tener lluvia, ¿verdad? Acompañado de este viento del sector sur haría que la sensación térmica sea más baja que la temperatura del aire, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos? Y generalmente suele ser de 3 a 4 grados menor a lo que marca, ¿verdad? Sí, imagínate. 4 grados por debajo ya es bastante, claro, sí. No, imagínate, si el domingo, aparte del día de las elecciones internas de los partidos, acá está, 8 grados, también es el Día del Padre, un día en el que la gente va a compartir con el papá o con aquellos que tienen el privilegio todavía de tenerlos, de compartir un día, bueno, 8 grados
bajándole 4, estamos hablando entre 4 a 5 grados para la mañana del domingo. Hay que tener mucho cuidado, principalmente, como decías, al arranque de las afecciones respiratorias en este momento tan complicado, donde la saturación en los hospitales nos tiene a mal traer. Y bueno, acá más que nada es cuidarse y tomar los recaudos necesarios, porque hay que salir a trabajar y temprano muchas veces, claro. Pero igual, bueno, uno hay que tomar las precauciones al respecto, ¿eh? Claro, Carlos. De hecho, que ya lo venías anticipando, que la Dirección de Meteorología ya avisó también que vamos a tener este frente frío. Entonces, sí, también para que las personas se vayan preparando, que claro, no salgan desprevenidas, por ejemplo, de la casa, porque evidentemente este cambio va a traer consecuencias si es que uno no toma las precauciones adecuadas, y más teniendo en cuenta la situación por la que estamos atravesando actualmente. Así es, Ale. Gracias, Oyuki, también la pronosticadora de turno ahí en la Dirección de Meteorología. Para ambas, buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, bueno, Carlos. Gracias, chao. Bueno, les digo, ya a estas horas se siente, porque arrancamos el noticiero que casi 20 grados, 19 y piquito, 19.8, y ya a estas horas bajó a 17.4 porque hay un fuerte viento del sector sur. A cuidarse mucho, a tomar las precauciones, porque ya lo advirtió, lo reiteramos, viene un frente frío polar sobre Paraguay, y justamente ahora, esta tarde-noche, comienza su ingreso en la República. Hacemos una brevísima pausa, ya volvemos. Y empezamos este segundo bloque, segunda hora de noticias, con dos del ámbito internacional, pero la primera tiene directa relación con nuestro país. Es que el gobierno norteamericano designó al nuevo embajador ante la República del Paraguay. Se trata de Mark Hosfield, quien a partir de ahora es el nuevo, una vez que presente sus cartas credenciales ante el presidente de la República, se convertirá en nuevo representante del gobierno norteamericano ante Paraguay. El presidente estadounidense Joe Biden nominó hoy martes embajadores de Estados Unidos en México, Costa Rica, Paraguay, ante la OTAN e Israel. Otra información del plano internacional hace referencia a las elecciones en segunda vuelta en Perú, y en este sentido la autoridad electoral peruana terminó hoy martes el escrutinio del balotaje presidencial del pasado 6 de este mes, en el que el sindicalista de izquierda Pedro Castillo se impuso a la populista de derecha Keiko Fujimori, aunque aún faltaban otros trámites para su proclamación en medio de una tensión agravada por la propuesta de anular esos comicios. Castillo aventajó a Fujimori por 44.058 votos, entre más de 17.6 millones de sufragios validados. Esto fue publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. El resultado es muy similar al de las elecciones presidenciales anteriores del 2016, cuando el liberal Pedro Pablo Kuczynski venció también en el balotaje a Keiko Fujimori por 41.057 votos. Bueno, es tema de debate en este momento los amparos judiciales presentados para que el Ministerio de Salud vacune finalmente a varios pacientes que se encuentran con enfermedades de riesgo y síntomas de base también. Bueno, hoy la justicia dio lugar a un amparo presentado por una paciente que presenta precisamente múltiples síntomas o factores de riesgo, y con esto el Ministerio va a proceder a vacunarla en un plazo de 24 horas. En principio se había negado el Ministerio, argumentando que existe precisamente un orden para vacunar a toda la población. Ella está en una situación de una enfermedad muy poco conocida a nivel, podríamos decir, mundial, ¿verdad? Porque es una enfermedad que en este país creo que 4 a 5 personas padecen de ella. Y aparte que es degenerativa y va teniendo ella sus propios problemas de la salud con este tema del síndrome de Pompe. Y ella está conectada a un respirador y aparte tiene traqueotomía. Esa es la realidad de la señora Liz Varela. Y el pedido fundamentamos básicamente en lo que es el principio constitucional del derecho a la vida, ¿verdad? Que todos tenemos el derecho de acceder a los mismos beneficios que otras personas, ¿verdad? Que en un momento empezó con personas de 70 años, luego de 65. Y lo que hacemos es basarnos en el principio constitucional de que todos tenemos el mismo derecho
que de los mayores, ¿verdad? No solamente por sector de edad ni de otras cosas. Bueno, y esto decía el abogado Nogués, que en este caso representó a la paciente Liz Varela, que logró finalmente que la justicia apruebe este amparo. Por su parte, ¿qué dice el Ministerio de Salud? El Ministerio, según afirman sus abogados, no puede dar un visto bueno a cada amparo que se presente porque existe efectivamente un plan de vacunación que establece que las personas, los pacientes con algún tipo de comorbilidad o situación de riesgo van a vacunarse en la fase 2 recién y todavía nos encontramos vacunando en la fase 1. Escuchemos. Sí, nosotros sostenemos básicamente el plan nacional, basado en lineamientos técnicos y operativos. No entramos a tallar la enfermedad o la gravedad de la persona. De hecho, tenemos otros amparos también promovidos en tal sentido. O sea, sostenemos que actualmente las personas están en la fase 1 y las personas que están planteando esta acción de amparo están actualmente en la fase 2. Solamente sostenemos el plan de vacunación establecido por el Ministerio de Salud. Ya. En base a eso nosotros solicitamos, por supuesto, el rechazo de la acción, manteniendo una coherencia con el plan. Doctor, en todos los casos, ¿la postura del Ministerio es la misma de rechazar los pedidos presentados ante la justicia? Sí, básicamente defender el plan nacional. De hecho, esa es la posición que asumimos en los procesos que se plantean en tal sentido. No tenemos de otra, como se dice, porque el plan nacional prevé fases y grupos prioritarios y debemos ser coherentes con esa posición. Bueno, ¿y por qué decimos que 40 pacientes van a recibir estas dosis después de presentar estos amparos judiciales? Porque, en primer lugar, vamos a ver la primera placa, por favor, para ver la cantidad de gente ya con autorización aprobada de la justicia, que son 10. Y por otro lado, hay una sola acción, un solo amparo que incluye a otras 30 personas, que también el Ministerio está, digamos, preparándose para inocular a estas personas, porque todo indica a que la justicia también va a dar su visto bueno para autorizar a estas 30. Entonces, el total va a ser de 40 en este momento. Algo bastante llamativo, la Defensoría del Pueblo establece una línea telefónica para asesorar a la gente que quiera presentar algún tipo de acción judicial ante el Ministerio, ante la justicia en realidad, para autorizarse la vacunación. El número es la línea baja 133 para obtener asesoramiento. Ojo, siempre para las personas que estén con algún tipo de comorbilidad que no puedan esperar el plazo establecido. Y por otro lado, también conversamos con asesores jurídicos del Ministerio para conocer un poco cuántos pedidos se recibieron de asistencia para terapia intensiva. Bueno, la siguiente placa nos va a mostrar que en los últimos 2 meses se recibieron 200 pedidos relacionados a pacientes que requieren terapia. En primer lugar, 65 pacientes requerían un espacio y por otro lugar hubo 135 pedidos para reponer gastos finalmente después de esta ola de, digamos, estos gastos que fueron financiados por las familias en este momento. De un promedio de 5 a 6 pedidos que se recibían por día hace como 2 meses, hoy en día se está recibiendo 1, 2 o hasta 3 pedidos de asistencia por terapia intensiva por día. Y esto habla precisamente de este monto tan grande que requiere Salud Pública para seguir financiando los pedidos que se siguen recibiendo de la población, Carlos. Exactamente, una situación bastante compleja la que planteaba hoy la gente de Salud Pública con relación a este tema, y eran muy conscientes acerca de la necesidad de ir avanzando con la vacunación, porque hay un sector muy importante que necesita, que está recién en la segunda fase de vacunación, pero que todavía no podemos avanzar precisamente por la escasez de vacunas. Y sobre todo, Carlos, es un tema muy importante también que en este momento no se conoce el universo total de la cantidad de adultos mayores, de 18 a 49 años con algún tipo de riesgo. Hay muchísima gente inscripta, pero todavía hay otros en riesgo que no se inscribieron, que no pudieron acceder a la plataforma. Entonces no se puede tener todavía una planificación muy segura acerca de cuántas dosis se requiere para seguir avanzando y, digamos, estar ya en la siguiente fase, que es la fase de adultos en riesgo. Como todos los viernes, vamos a esperar qué dice el PAI
acerca del nuevo rango de edad o el nuevo grupo que va a estar habilitado a recibir estas vacunas. Mientras tanto, esta batalla se sigue peleando lamentablemente en los hospitales. Esta historia nos lleva hasta el sur porque la planta de oxígeno del Hospital Respiratorio de Encarnación ya no da abasto por la alta demanda. Las autoridades recargan los balones tanto en la zona de Villeta como también Mingaguazú para intentar sostener esta situación bastante crítica. Incluso los familiares de pacientes recurren a empresas privadas para conseguir este elemento vital. A la gran problemática sanitaria en el departamento de Itapúa, desde hace meses se sumó la escasez de oxígeno para los diferentes nosocomios colapsados de pacientes. Autoridades sanitarias de este departamento afirman que a través de varias gestiones consiguen recargar los balones en Villeta y Mingaguazú, pero de igual manera no se logra abastecer lo suficiente a los hospitales. En cuanto a oxígeno, el desabastecimiento ya es bastante notorio hace 2 semanas. La logística es uno de los principales inconvenientes, ya que estamos dependiendo mucho de la recarga de balones. Se forman grandes colas de vehículos que llevan estos balones, no solamente en nuestra región, sino que en las demás regiones. El viernes, nomás por comentarle el último caso puntual, tenemos el camión de la gobernación que siempre colabora con el transporte, 78 balones que quedaron, digamos, pendientes de recarga por una falta de producto en una de las provisiones que tenemos, que es en Villeta. Y justamente el día de hoy estamos pendientes de que se recarguen esos 78 balones y en el transcurso de la tarde ya tengamos provisión, sobre todo para el nordeste, que es bastante dependiente de balones. El Hospital Respiratorio cuenta con una planta generadora de oxígeno, sin embargo, por la alta demanda no dan abasto, ya que desde este lugar se distribuye el vital elemento a todos los hospitales del 7º departamento. De Villeta, anteriormente teníamos disponible Mingaguazú, hablábamos mucho de Mingaguazú, de San Lorenzo, hablábamos también acá inclusive de un pequeño depósito en Santa Rita, pero por una cuestión de desabastecimiento del producto, solamente la capital estamos buscando. Hay una promesa de una importante reposición por parte de estas empresas que van a estar siendo proveídas de oxígeno líquido y gaseoso del Brasil, pero eso es una materia pendiente aún que vamos a ver en la semana si hace que mejore la provisión. Ante esta problemática, los familiares de pacientes internados tienen que hacer malabares para conseguir oxígeno de empresas privadas. Malabares, hay que ser realistas en el sentido de que muchos familiares de pacientes, así como hacen la compra de medicamentos faltantes hoy por hoy, salen y compran oxígenos en los balones de algunas empresas privadas que cuentan con el oxígeno. Es una realidad que hay que contar, ¿verdad? Que es lastimosamente así prácticamente hoy por hoy el manejo, por una cuestión de disponibilidad que tenemos en falta en el Ministerio de Salud. Desde la 7ª región sanitaria solicitaron a las autoridades departamentales la construcción de una planta de oxígeno para generar más en la región y así paliar esta problemática. Y retomamos los casos relacionados a la cotidiana inseguridad para decirles que delincuentes asaltaron una cooperativa ubicada en el barrio Bernardino Caballero. Los delincuentes utilizaron armas y fueron bastante violentos, no solamente con los funcionarios, sino también con los propios clientes. El botín sería unos 20 millones de guaraníes. Y eran aproximadamente las 13 de este martes cuando 13 delincuentes ingresaron al interior de esta cooperativa ubicada sobre la calle 33 Orientales y Teodoro S. Mongelos del barrio Bernardino Caballero. Rápidamente todos armados dieron la voz de asalto y utilizaron un mazo para romper los ventanales de blindex y ellos traspasar así el área en donde se encontraba la caja con dinero en efectivo. 3 personas con arma en mano. Y bueno, con la voz de todo al piso, entonces accedieron a las cajas nuestras, accedieron a mi oficina particular, llevaron mis pertenencias, celulares y billetera y algunos montos que teníamos en la caja.
Eso fue lo que pasó, como 5 minutos estuvieron adentro, muy violento en todo momento, apuntando armas a todos los presentes, algunos socios que estaban haciendo algunas gestiones también llevaron sus pertenencias. No solo se llevaron la suma que oscilaría los 20 millones de guaraníes, sino también varios elementos de los funcionarios de la cooperativa. ¿De los 3 que llegaron, comisario, los 3 ingresaron o solo 2? Los 3. Los 3 ingresaron. Uno ya estaba aquí al costado a bordo de una motocicleta, otra motocicleta metros más atrás y los otros 2 vinieron caminando conforme a imágenes que logramos tener. Venían caminando por la calle Teodoro S. Mongelos y en simultáneo ingresaron los 3, uno detrás de otro. Cuando escapan, se dirigen con dirección a General Santos. 33 orientales en dirección a la avenida Mariscal López. La entidad financiera asaltada cuenta con cámaras de seguridad que captaron algunas características particulares de los delincuentes. Estas serán analizadas por el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional. Justo estamos comentando acá con Aníbal, ya el cielo totalmente cubierto, la nubosidad y también se nota cómo las nubes se mueven de esa manera con esa velocidad, lo que implica que hay viento en el sector sur. Se nota perfectamente. Sí. Recién fui al estacionamiento y ya se siente el fresco. Sí, a cuidarse por favor principalmente porque se viene esta ola de frío polar. Y precisamente hablando de frío, va a ser 8 grados la mínima para este domingo, el día de las elecciones, y la sensación incluso entre 5 a 6, porque este domingo 20 se van a realizar las elecciones internas simultáneas de los distintos partidos y movimientos políticos ya de cara a las municipales de noviembre próximo. Las principales nucleaciones alistan los últimos preparativos para esta jornada cívica que implicará el uso de las máquinas de votación electrónica. Las internas del Partido Colorado representan más de 21.000 candidaturas para intendentes y concejalías a nivel país, según informó el presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, quien subrayó que todo está preparado para estos comicios simultáneos, donde se utilizarán las máquinas de votación electrónicas. Y conste que se hace solamente elecciones de candidatos a intendentes y candidatos a concejales, ¿verdad? No de autoridades partidarias. Tenemos 21.446 candidaturas, de las cuales 739 precandidaturas son para intendentes. El resto se dividen entre concejales, candidaturas a concejales titulares y suplentes. El opositor Partido Liberal Radical Auténtico a su vez elegirá autoridades partidarias y los respectivos candidatos oficiales que pugnarán en las próximas elecciones municipales para las intendencias y concejalías. Las mesas electorales estarán divididas un 30% para jóvenes de hasta 30 años de edad y el 70% para el resto de los empadronados liberales. Unos elegirán 10 cargos y otros 7 representaciones partidarias. Los mayores en esta oportunidad estarán votando 7 cargos, 2 cargos municipales, intendentes y concejales, y el resto son cargos partidarios. Y a más de eso, la juventud va a elegir sus propias autoridades de la Juventud Liberal Radical Auténtica, va a elegir al presidente de la conducción, a los miembros de la conducción, al representante departamental, a su presidente juvenil y al convencional juvenil. Así que los jóvenes van a tener 10 cargos que votar y los mayores 7 cargos, y vamos a separarlos en el local de votación. A un extremo las mesas para mayores y al otro extremo la recomendación es llevar las mesas para los jóvenes y así evitar que se aglomeren jóvenes con mayores o con adultos mayores. Las elecciones internas simultáneas serán fiscalizadas por la Justicia Electoral, que coordina toda la logística necesaria. Y es así que esta mañana se remitieron a distintas sedes del país los materiales electorales a ser utilizados este domingo 20 de junio. Y atención con esta información, porque los especialistas advierten que la población mundial está envejeciendo de forma acelerada. ¿Por qué?
Porque esta situación se da en países en vías de desarrollo como Paraguay, por ejemplo, donde la realidad es penosa, más aún en esta pandemia, ante la desinformación, el maltrato y la falta de acceso a las vacunas. Demasiado, muchos muertos, a veces 2, 3 en la propia comunidad. Demasiado ya es. Uno se siente con mucho miedo. Yo las dos dosis me vacunaron en mi propia casa y que prácticamente no estaba encamada, pero estaba en situación difícil. El Estado tenía que haberse preocupado en munir de las necesidades perentorias que en este momento de pandemia es la necesidad mayor. La desidia, pero lo digo, la desidia de nuestro país, de nuestras autoridades, lastimosamente, por eso estamos viendo la cantidad de personas que están falleciendo a diario. En Paraguay, según las estadísticas, hay un registro de cerca de 700.000 adultos mayores. En gran porcentaje se encuentran en situación de pobreza y de extrema vulnerabilidad. Hoy la pandemia revela todas las necesidades de este grupo poblacional. En la actualidad, según Naciones Unidas, una persona adulta mayor de 80 años muere a un ritmo 5 veces mayor que el promedio. En el día de toma de conciencia del abuso y el maltrato a las personas mayores, los grupos de ayuda y organizaciones exigen más vacunas y una mejor promoción de la información. En este momento compartimos con ustedes y ustedes comparten con nosotros esta ansiedad que tenemos muy dentro de nuestro corazón, un tipo de angustia porque queremos que todos los adultos mayores en este momento sean vacunados. Justamente acá tenemos inclusive en nuestros afiches, si conocemos un adulto mayor que falta vacunarse, ayudémoslo para vacunarse, ¿verdad? Entonces, la falta de la vacuna, falta de la promoción, la concienciación ciudadana para que el adulto mayor o acompañarle al adulto mayor para llevarle a un vacunatorio y además el temor de esa persona adulta mayor para acercarse porque la información que reciben es para ellos un temor. A medida que el mundo enfrenta una crisis de salud sin igual, las personas mayores se convierten en una de sus principales víctimas. En promedio, más de la mitad de los fallecimientos por COVID desde la franja de 60 años en adelante. Se estima que el 66% de las personas mayores de 70 años tienen una enfermedad subyacente, lo que los ubica en un mayor riesgo de impacto severo. La pandemia del COVID-19 reduce significativamente su ya deteriorada calidad de vida e ingresos. Menos del 20% de las personas en edad de jubilación reciben una pensión y para el 2030 se prevé que el número de personas de 60 años o más aumentará en un 38%, superando en número a la juventud a nivel mundial. Prácticamente estamos haciendo solos. Existe la organización, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que no pasa nada con ellos. Lo mismo en el Parlamento, en el Congreso, que hemos asistido junto a las personas que inclusive nos han invitado para que podamos compartir con ellos y saber qué es lo que podemos hacer. Sin embargo, nos vamos y no la encontramos a la persona. O sea que una de las cosas que suele suceder. Y digo que todos tendríamos que un poco promover y revisar si nuestros adultos mayores, especialmente los jubilados, se están vacunando. El caso de don Crescencio, quien fue abandonado en la calle a su suerte, es solo uno de los tantos casos de abuso y maltrato. La mayoría de estos ni siquiera son denunciados. Lamentablemente, las personas mayores representan una carga desde la propia familia y de las autoridades. En la mayoría de los casos, solamente la familia y tratan de tapar la situación. Por lo tanto, que una estadística real difícilmente podemos decir que vale. Porque nosotros en el 2013, 2012, cuando comenzamos, 2009 comenzamos, pero en el 2012 hicimos visita casa por casa de adultos mayores que estaban con el problema de salud, encamados, todo esto en el departamento de Paraguarí. Y allí nos dimos cuenta de la realidad de cómo viven algunas personas que están encerradas en sus casas, en ausencia de sus familiares, y personas que tienen Alzheimer.
el peligro que corre, la higiene de esa persona, cómo está viviendo, come, no come, cuántas personas reciben ahora su alimentación. Si conoces de algún caso de maltrato a un adulto mayor, podés contactar al Departamento de Atención a Víctimas de Abuso, Maltrato, Abandono o en Situación de Calle, al número de línea fija 228-918, a la comisaría más cercana o bien al sistema 911. Es importante tener en cuenta que una persona mayor es útil y capaz de tener una vida propia e independiente y debe ser tratada con respeto y dignidad. Paraguay se vislumbra una proyección de crecimiento de esta población del 1.3 al 1.6% para el año 2050. Vamos a hablar de Ricardo Fariña. Ustedes dicen Ricardo Fariña, pero bueno, es más conocido como el Michael Jackson paraguayo. Pasa por una situación bastante grave, una fuerte crisis, debido a que se está quedando lentamente ciego y en esta pandemia no consiguió trabajo alguno. A esto, su hijo, el mini Michael Jackson paraguayo, por su parte, tiene una extraña patología renal. Ambos apelan a la solidaridad de la gente. La época de esplendor del Michael Jackson paraguayo se está apagando lentamente, al igual que su vista. Pero la esperanza lo mantiene de pie, especialmente para luchar por su salud y la de su hijo. Ricardo Fariña, conocido como el Michael Jackson paraguayo, primero trató de ser futbolista, pero el furor de los 80s y la Jackson manía de la época lo hizo cambiar de rumbo y optar por imitar al rey del pop. Su popularidad aumentó rápidamente y a sus 28 años recorría el país vibrando con energía y pasión. Prácticamente ya 37 años. Empecé ya del año 84 y gracias a este baile estoy recorriendo varios lugares, varios países y más la parte nuestra que es del interior. ¿Qué pasa ahora con el Michael Jackson paraguayo? Y la verdad es que ahora mismo estoy empaxado, Alexis, porque es del hecho que estoy teniendo un problema. Estoy teniendo problema de la vista, lado derecho, que sinceramente hace un mes que no estoy viendo. Y ese me ha dado una pausa a mí también como a mi hijo, para no poder bailar por el hecho de que tengo que hacerme una cirugía. Las cosas hoy en día cambiaron dramáticamente para él y sus hijos. Primero por sufrir el desprendimiento de la retina de su ojo derecho. Ahora solo ve de manera parcial. Pese a estar casi ciego, mira con ilusión el futuro de su hijo, quien optó por seguir sus pasos. Y le gusta bastante. Yo creo que esto va a seguir por rato porque tanto él como su hermano mayor le gustan mucho. Y el día de mañana cuando yo me deje, por ejemplo, de hacer esto, yo creo que ellos van a seguir, porque la forma que le veo se enamoran de su arte y yo siempre le enseño eso, ¿verdad? A mi hijo. Nosotros somos una persona, como yo siempre transmito a mucha gente cuando vamos en un show, siempre digo nuestro humilde y sencillo show, ¿verdad? Entonces eso pues es bueno, y yo siempre le transmito a mi hijo eso, que el día de mañana que no tiene que perder esa mentalidad, siempre que tiene que tener esa sencillez y humildad, eso es lo que siempre vale. Tanto padre e hijo deben someterse a costosos tratamientos médicos. Marlon, o el mini Michael Jackson, sufre de una extraña patología renal que lentamente lo va alejando de su sueño. ¿Y cuáles son un poco las sensaciones de ver a un hijo crecer en el arte? Y la verdad que es bastante bueno ver a un hijo viendo así, ¿verdad? Que está bailando, ¿verdad? ¿Va a continuar con su carrera artística o qué está pasando también con él lastimosamente? Y lastimosamente te puedo decir, Alexis, de que ahora mismo él no puede hacer su show porque estamos atravesando, él tiene una enfermedad que está siguiendo un tratamiento, ¿verdad? Y son 3 meses de tratamiento, él está haciendo una vez a la semana, pero como no está evaluando bien, entonces el doctor le está haciendo por 3 meses más su sesión que está haciendo, ¿verdad? Y aparte de eso, también el doctor le dio dos cosas más para hacer, pero son que se tiene que hacer en privado, ¿verdad? Porque en los nacionales llegamos, pero no se hace. O sea que se hace, pero según ellos dicen que la maquinaria está descompuesta.
Y sinceramente tenemos que recurrir únicamente a un hospital privado. Pero ¿qué pasa? Son carísimos. Prácticamente desde los 1 año y algo él está así. Y queremos llegarle a la ciudadanía para que nos puedan, ayudar, ¿verdad? Para poder llegar a eso, porque ya es bastante. Ahora él tiene 8 añitos y él todos esos años está siguiendo con el mismo problema que está teniendo. Y queremos llegar ya a una solución severa, como se dice, ¿verdad? Y le pedimos encarecidamente a la ciudadanía que nos puedan ayudar, Alexis. La pandemia recayó en el peor momento para la familia y ahora solo la señora Inés Kiese es el sustento de la casa. Lo único que queda para ellos es acudir a un pedido solidario para costear ambos tratamientos y así mantener viva la tradición familiar. Y la Cámara de Diputados sancionó y pasó al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación el proyecto de ley que autoriza a la Contraloría General de la República a auditar los gastos nacionales de Yacyretá e Itaipú. La norma sancionada autoriza incluso al ente de control a pedir intervención judicial en caso de que ambas binacionales no remitan los documentos a ser auditados. El presidente de la República, quien ahora tendrá que mantener aislamiento debido a que uno de sus colaboradora en este caso, dio positivo al COVID, tiene la palabra final. Veto o promulgación de esta norma muy discutida en el Congreso Nacional. Y el Ministerio de Hacienda publicó la lista de beneficiarios del segundo desembolso del subsidio fronterizo para comerciantes de frontera, valga la redundancia, pero en el circuito comercial de la ciudad de Encarnación, nuevamente varios trabajadores quedaron fuera de esta lista a pesar de haber cumplido con todas las exigencias. El Ministerio de Hacienda confirmó el segundo pago del subsidio para comerciantes ubicados en las diferentes fronteras con la Argentina. En el circuito comercial de Encarnación, unos 1000 comerciantes se inscribieron para recibir el anhelado aporte para sostener la situación económica. Sin embargo, 300 personas que estaban en la lista de espera no figuraron nuevamente, lo que causó el descontento de los trabajadores de frontera. El día de ayer se dio a conocer la publicación, ¿verdad?, de los nuevos beneficiarios y también de los que ya recibieron en su primera vez como segundo desembolso, de lo que tiene que ver con el subsidio para trabajadores y comerciantes de fronteras. Ha trabajado Hacienda según todos estos tiempos en hacer alguna flexibilidad a la resolución anterior, al decreto anterior, para sacar este nuevo decreto. Donde dice que van a ingresar más personas, van a poder recibir más comerciantes. Hablaba de los que tienen, por ejemplo, familiar en la institución pública, hasta un familiar, entonces van a poder ingresar. Otros que tienen cotizante IPS y así una serie de flexibilidad que dice el decreto. Pero ayer, al estar la lista, ¿verdad?, nos encontramos nuevamente con un número muy importante nuevamente de comerciantes de acá del sector que no están en ese listado nuevamente. Y bueno, hoy nos aparecimos con esto, la gente nuevamente dolida porque tenía la esperanza de que al realizar esa flexibilidad o una revisión, como dijeron también ellos que iban a hacer, iban a poder estar ingresados y no están. Los comerciantes lamentan la falta total de comunicación desde Hacienda, lo que produce solo confusiones. Afirman haber enviado una lista oficial que no se tuvo en cuenta al final. Hoy estamos viendo, ojalá salga una reunión con la gente de Hacienda para poder darnos un poco una explicación del por qué nuevamente no entraron muchos comerciantes de este sector que no recibieron, nunca jamás, dicen ellos, recibieron lo que tiene que ver el PTU, ¿verdad? Entonces, así están las cosas, sí, de ese grupo importante de casi 400 comerciantes que teníamos en el listado, un 5% es lo que aparecieron, que fueron incorporados y después el resto siguen afuera de ser atendidos por este subsidio. ¿Podemos decir que es un subsidio a medias? Es muy a media, no podríamos saber qué es lo que pasa, qué es lo que ellos, porque si leemos la ley
y leemos lo que tiene que ver el decreto, habla de, tendrían que estar estas personas, pero no están dentro de esta lista. La ayuda económica no llega a los que realmente necesitan, según afirman, y solicitan que se pueda cambiar varios puntos de este proyecto de ley.